Ay, doctora. Ya me ya sé. Ay, la presidenta. Vámonos. Siempre la acá te regresas. Voy a estar revisando varios de acá. Y el señor este. Ah, ok. Bueno, buenas noches. Nuevamente gracias a todos por su asistencia. El día de hoy tenemos aparte del gusto de reunirnos, el honor de que la doctora Sandy Anel Prado Durán nos presente este tema tan importante, que es la identificación y manejo oportuno del síndrome de distrés respiratorio pediátrico. Bienvenidos todos y pues esta es nuestra sesión de mayo. Bienvenida, doctora. Primero que nada, buenas noches a todos. A muchos de ustedes ya tengo el gusto de conocerlos, algunos no. Vamos a tratar en esta plática un tema que considero muy importante para el manejo de pediatría, ya que si bien en absoluto creo que la mayoría de nosotros todos nos hemos enfrentado en algún momento a un paciente que tiene dificultad respiratoria pediátrica. Sin embargo, tenemos que saber que son diferentes las pautas que se van a manejar en pacientes adultos, en los pacientes pediátricos y muy diferentes a los que se manejan también con los neonatos. En este caso, vamos a ver, primero que nada, ¿cuántos de ustedes me podrán ayudar con el... Así quieres, por lo que empiezo aquí abajo. ¿Cuántos hemos enfrentado en algún momento al típico paciente que llega con bronquiolitis, neumonía, que son las principales asociaciones patológicas que vemos en pacientes respiratorios y que llegan con una radiografía semejante a esta? Y en una evolución de aproximadamente 24 horas, 3 días, 5 días, tenemos un cambio donde el paciente presenta este tipo de opacificaciones. Entonces es muy importante poder detectar de manera oportuna al paciente que puede evolucionar a un síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico. Y en este caso vamos a ver un ejemplo en el cual supongamos que ya nosotros tenemos un paciente que fue diagnosticado con una bronquiolitis. ¿Qué pasa cuando el paciente ya requiere otro tipo de soporte e iniciamos un manejo con oxigenoterapia, no vemos mejoría? En este caso estamos aplicando una ventilación no invasiva, en el caso de este pequeñito, de tipo CPAP. ¿Qué pasa cuando el paciente no mejora con esto y tenemos que llegar a un paciente que persiste con distrés respiratorio y llegar a lo que es a una ventilación mecánica? Ahora bien, antes de entrar a la definición del síndrome de distrés respiratorio, yo considero que es importante que conozcamos algunos antecedentes importantes. Primero que nada, en relación a los pacientes pediátricos, tenemos una incidencia en niños que va de los 2 a los 12.8 por cada 100.000 personas al año. Un poco diferente a lo que vemos en adultos, ya que en adultos la incidencia es mucho más alta, que suele ser de 24 hasta 35 por cada 100.000 personas al año. Vamos a ver que los pacientes que están hospitalizados en una unidad, los pacientes pueden desarrollar un PAS. Y vamos a ver que hasta el 6% de los pacientes tratados con ventilación mecánica van a poder desarrollar también un síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica. Aquí voy a hacer un paréntesis, ya que no comenté. Las siglas PAS, esto viene del inglés total de síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica, que son las siglas que manejamos actualmente. Ahora, se ha visto en diferentes estudios
que en pacientes con PAS que se diagnostican al inicio con una clasificación leve a moderado o que utilizan ventilación no invasiva, llámese CPAP, ventilación cánulas de alto flujo o lo que es ventilación como tal por medio de BIPAP, vemos que tienen hasta una mortalidad del 15%. Un poco diferente a lo que vemos en aquel paciente que se detecta ya en una fase grave, en el cual la mortalidad suele ser hasta el 30%. He ahí la importancia de por qué tenemos que hacer una detección lo más oportuna posible para tratar de evitar esta mortalidad en los pequeños. Ahora, ¿cómo definiríamos como tal el síndrome de estrés respiratorio agudo pediátrico? Sabemos que esta es una condición que suele ser fisiopatológica, que va a estar ocasionada por una respuesta inflamatoria que puede ser desencadenada por dos tipos de causas, causas directas y causas indirectas. Como su nombre lo dice, las causas directas son aquellas que van a lesionar principalmente al epitelio alveolar y las causas indirectas, aquellas que van a lesionar al endotelio vascular. Estas van a tener la característica que van a ocasionar una lesión pulmonar que va a presentar 4 características. Principalmente una lesión celular a nivel del epitelio alveolar, una lesión endotelial a nivel vascular, producción de mediadores inflamatorios, como ya sabemos, algunas citocinas, principalmente, y migración de células inflamatorias a los pulmones, principalmente neutrófilos. Y como tal, estos pacientes se van a caracterizar por una clínica en la cual vamos a ver disnea, hipoxemia arterial que suele ser progresiva, edema pulmonar, hemorragia intrapulmonar y aumento del trabajo respiratorio. Ahora la pregunta aquí es, ¿existen diferencias entre el adulto y el paciente pediátrico? Nosotros de antemano, la mayoría de los pediatras sabemos que siempre se ha manejado los niños se manejan como si fueran adultos chiquitos. Sabemos que la realidad es que esto nunca va a aplicar en el paciente pediátrico. Por lo tanto, vamos a ver que sí va a haber algunas diferencias. Principalmente en el paciente adulto, en el paciente pediátrico, vamos a tener que ellos suelen presentar a volúmenes tidales altos, suprafisiológicos, menos susceptibilidad de una lesión pulmonar asociada a la ventilación. No quiere decir que no la presenten, pero es menos el riesgo que al paciente adulto. Además de esto, va a haber una mayor producción de surfactante ante volúmenes tidales altos. Sin embargo, volvemos a lo mismo. No significa que tengamos que aplicar volúmenes tidales altos, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a ver que tienen menor producción de citocinas. Esa es una de las causas por las cuales el paciente pediátrico tiene una menor mortalidad que el paciente adulto. Sin embargo, tenemos un punto en contra. Y ese punto es que el paciente pediátrico tiene una mayor lesión endotelial, por lo tanto, las comorbilidades pueden ser mucho más altas en nuestros pequeños y además de esto, va a haber una coagulopatía ante el sometimiento de volúmenes tidales altos. ¿Cuántos de ustedes no han visto pacientes que hacen el PAS y que vemos que están con alteraciones de la coagulación importantes? Ahora, dentro de las causas o de la etiología, como ya mencioné hace un momento, tenemos causas directas y causas indirectas. Las causas directas empiezan por aquellas que van a lesionar específicamente el epitelio alveolar y las indirectas aquellas que afectan a lo que es el endotelio vascular. Dentro de aquellas que afectan a nivel del epitelio alveolar, las características principales van a hacer que va a ocurrir una necrosis y piroptosis de lo que es la célula, vamos a tener una liberación incontrolada de moléculas asociadas al daño de citocinas proinflamatorias. Aquí, ¿quién es el característico de esto? Las neumonías. Sabemos que las neumonías son de las patologías que más nos llevan a un síndrome de estrés respiratorio agudo. Sin embargo, no es la única. ¿Cuántos de ustedes no han tenido al típico paciente que es hospitalizado por cualquier otro motivo y tiene un evento de broncoaspiración? El típico niño que por algún motivo regurgita, broncoaspira y hace una neumonitis mecánica. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos pacientes graves, por algún motivo, la sonda orogástrica o nasogástrica no está bien colocada y nuestro paciente aspira contenido a nivel pulmonar? Entonces recordemos que esto también es una causa de liberación de citocinas. Lesiones por inhalación. ¿Quién es el ejemplo de estos pacientes? Aquellos pacientes con intoxicación por monóxido de carbono secundario al sometimiento de lo que son algunos tipos de incendio. Entonces, estos pacientes también hacen una cascada inflamatoria importante. Pacientes con contusión pulmonar.
El gran ejemplo es un paciente que tiene un traumatismo vehicular, por ejemplo, y tiene trauma directo en el pulmón. También se va a desarrollar como estos. Además de esto, entran también pacientes con casi ahogamiento. El casi ahogamiento tiene la característica principal que en estos pacientes va a ocasionar lo que es una neumonitis química. Por lo tanto, vamos a tener liberadores de citocinas proinflamatorias, el embolismo gástrico, el edema por reperfusión en pacientes post-trasplantados y cabe mencionar aquí un grupo. El edema por reperfusión en pacientes que recibieron una reanimación cardiopulmonar de mala calidad. Por lo tanto, un paciente que se prolongó la reanimación, no recibió el RCP de características adecuadas, también nos incrementa este riesgo. Ahora, entre las causas indirectas, que estos comentábamos que van a afectar principalmente al endotelio vascular, van a tener 4 características. Principalmente una disfunción de la barrera alveolar, activación de cascadas inflamatorias y de la coagulación, volvemos con el tema de la coagulación, cambios en la resistencia vascular pulmonar, y estos nos van a llevar a una disfunción multiorgánica. ¿Cuántas ocasiones no hemos visto pacientes que están con PARS y que desarrollan lesión hepática, lesión renal, entre algunas otras situaciones? ¿Quién es la típica de todas estas? La sepsis, ya que la sepsis como tal es una de las que mayores vascular. ¿Qué otra característica podemos tener aquí? Pacientes con trauma severo. Un ejemplo, un paciente con un traumatismo craneoencefálico. Veamos que ellos también tienen ese riesgo de desarrollar un PARS. Pacientes con bypass cardiopulmonar, que son principalmente aquellos pacientes sometidos a una cirugía cardiovascular. Pacientes con pancreatitis, sobredosis de drogas, principalmente opiáceos, y aquí voy a hacer un paréntesis, pacientes con múltiples transfusiones. ¿Cuántos de ustedes no hemos tenido alguna vez a un pequeñito que está hospitalizado y tiene 8, 9 de hemoglobina, y realmente no tiene criterios de hemotransfusión y se nos hace fácil transfundirlo para que el pequeño no vuelva a reingresar por una anemia o una recaída? Bueno, aquí cabe mencionar que las transfusiones se pueden asociar a una patología que se llama TRALI, y en este caso el TRALI es una lesión pulmonar aguda asociada a las transfusiones, y son pacientes que podemos ver un deterioro súbito entre las 6 y 24 horas posterior a la transfusión, y estos pacientes tener comorbilidades importantes. Por eso una de las rúbricas es, paciente no tiene criterios de transfusión, no transfundir, y ahorita vamos a hablar un poquito de ello al final. Vamos a ver que independientemente del tipo de lesiones que ya vimos, vamos a tener algunas otras condiciones predisponentes que pueden favorecer a este tipo de situaciones, como son algunas alteraciones genéticas, como son cromosopatías, ambientales, como son aquellos pacientes que tienen atopia, no significa que van a desarrollar un PARS, pero hay un factor de riesgo. Pacientes con comorbilidades propiamente, como son el paciente que es cardiópata, nefrópata, pacientes con parálisis cerebral infantil, entre otros. Y donde vamos a hacer mayor énfasis es en los factores agravantes. Una de nuestras metas en el manejo del paciente con PARS principalmente es la ventilación mecánica protectora. Y ahorita vamos a hablar de esas metas. Paciente donde yo no aplico una ventilación mecánica protectora, tenemos el riesgo de que pueda desarrollar un síndrome de distrés respiratorio agudo. Pacientes que no reconozcamos el PARS de manera temprana, que tengamos un mal manejo de fluidos. Anteriormente, por ejemplo, escuchábamos que incluso había todavía quienes tenían la idea de el paciente está polipnéico, respira rápido, por lo tanto, pierde líquidos y requiere líquidos. Entonces, esta es una idea ambigua que realmente no va a favorecer a nuestros pacientes. Y tenemos el tiempo de permanencia hospitalaria, que en este caso, en relación al tiempo de permanencia hospitalaria, sabemos que entre más días de hospitalización, mayor riesgo de una infección asociada a cuidados de salud. Y obviamente las comorbilidades que ya mencionamos anteriormente. Ahora, para poder entender cómo vamos a realizar el diagnóstico del PARS, tenemos que saber un poquito de la historia de por qué aparecieron estas guías, los consensos para su manejo. Tenemos que por primera vez, en 1967, aparece la definición de síndrome de dificultad respiratoria aguda en Nashville. Esta definición se centra principalmente en pacientes adultos.
Es hasta el año de 1994 que la Conferencia del Consenso Europeo Americano realiza las definiciones de lesión pulmonar aguda y síndrome respiratorio agudo y a su vez realiza criterios para poder tratar a estos pacientes. Sin embargo, aún así, en el 2011 se realiza la definición de Berlín, que esta quita como tal la definición de lesión pulmonar aguda y nos quedamos únicamente con la definición de síndrome de distrés respiratorio agudo y además empiezan aquí las metas de optimización del PET. Sin embargo, ¿qué pasaba hasta esta fecha? Que como tal, los intensivistas pediatras veíamos que como tal no había una rúbrica que nos hablara del manejo en pacientes pediátricos. Por eso es que en el 2015, por medio del consenso de la Confederación de lo que es la lesión aguda para pacientes pediátricos, se crean las primeras guías para el manejo de estos pacientes. Y vemos que hasta el 2023 se hace una renovación de estas guías, que son de las cuales vamos a hablar actualmente y en las cuales nosotros nos regimos para hacer el diagnóstico de nuestros pacientes. Ahora bien, el PALIC, como le llamamos a estas guías, nos dicen que para hacer el diagnóstico del síndrome de distrés respiratorio vamos a incluir a todos los pacientes menores de 18 años sin enfermedad pulmonar perinatal activa. ¿Quiénes entran aquí? Principalmente todos los neonatos, por lo tanto se excluyen, para ellos utilizamos los criterios de Monteros-Parnás. Y en pacientes adultos jóvenes se dice que todavía podemos utilizar los criterios del PALIC-2, pero también la definición de Berlín para ARS para pacientes adultos. Ahora bien, dentro de los criterios como tal, las metas para nosotros van a ser las siguientes. PALIC nos dice, vamos a considerar primero la edad del paciente. Ya hablamos de la edad, todo paciente hasta los 18 años, excluyendo los neonatos, en el cual se van a excluir los pacientes con enfermedad pulmonar perinatal. ¿Quiénes son estos? Pacientes con broncoediplasia, principalmente. Y además de esto, nos dice que después del insulto tiene que haber un periodo de 7 días, en promedio de 7 días. Entonces, una vez que el paciente es diagnosticado con cualquier proceso respiratorio, cualquier proceso que pueda llevarnos a un PARS, esto se debe de presentar dentro de los primeros 7 días de este insulto. El tercero nos dice que el origen del edema no se debe de explicar por falla cardíaca o sobrecarga hídrica. Gran ejemplo, un paciente cardiópata que en este momento llega con sobrecarga, nosotros vemos la radiografía, vemos infiltrados y ¿qué decimos? Neumonía. Pero resulta que el paciente está con sobrecarga por una insuficiencia cardíaca. Entonces, este es un criterio de exclusión también. En relación a las imágenes de tórax, los criterios de Berlín nos dicen que en adultos debe de haber la presencia de opacidades bilaterales. PALIC nos dice que no, que pueden ser unilateral o bilateral. ¿Por qué se hizo este cambio? Porque se veía que en pacientes pediátricos se infradiagnosticaba los pacientes con PARS. Además de esto nos dicen que esas lesiones deben de ser compatibles con enfermedad parenquimatosa pulmonar aguda y que no se debe de ver a una telectasia o a un derrame pleural, por lo tanto quedarían excluidos. Además de esto, nos menciona la viabilidad de la medición de la oxigenación. Para esto nos dice, pacientes con ventilación mecánica, un índice de oxigenación mayor de 4 o un índice de saturación mayor de 5. ¿A qué nos referimos con esto de índice de oxigenación o índice de saturación? Para esto, el índice de oxigenación es el producto del PIO2 por la presión media de la vía aérea por 100 entre la presión arterial de oxígeno. Cabe mencionar que el índice de oxigenación se realiza con la toma de una gasometría. Por lo tanto, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un paciente con un PIO2 del 60%, una presión media de la vía aérea de 9 y una presión arterial de oxígeno por gasometría de 56 y nos da un índice de oxigenación de 9.6. ¿Qué pasaría si yo no cuento con gasometría? ¿Por qué? Porque el gasómetro se descompuso, porque no llegó nadie en el laboratorio, lo digo porque pasa, porque por algún motivo no pudimos picar al paciente o por cualquier situación. Para eso podemos utilizar el índice de saturación y el índice de saturación nos habla del producto de la FiO2 por la presión media de la vía aérea por 100 entre la saturación. Ejemplo, el mismo paciente, FiO2 de 60 con una presión de la vía media de 9 y una saturación del 94%, en donde nos da un ISO de 5.7.
Ahora vamos a ver que estos IOS o ISO nos van a servir también para estratificar al paciente. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ahora nos dice, si el paciente se encuentra con ventilación no invasiva, ¿quién es ventilación invasiva? CPAP, cánula de alto flujo, que actualmente está muy de moda, vamos a hablar también un poco de esto, o también BiPAP. En estos casos nos dicen, vamos a utilizar la PAFI menor de 300 y la SAFI menor de 250. ¿A qué nos referimos con PAFI y SAFI? La PAFI es el producto de la presión arterial de oxígeno. Cabe mencionar que estos dos son con gasometría arterial entre lo que es el FiO2. El mismo paciente, pero este ya no con ventilación invasiva, sino con, con ventilación no invasiva, perdón, en el cual FiO2 de 60 con una presión arterial de 56 nos da una PAFI de 93.3. Y la SAFI, que sería sin utilizar una gasometría, es el producto de la saturación entre el FiO2, en el cual FiO2 de 60 con saturación de 94, son los mismos rangos que utilicé en el caso anterior, nos da una SAFI de 156. Entonces, nos dicen que una vez que ya hemos identificado el paciente, nosotros tenemos que estratificar la gravedad del PAS después de las 4 horas del diagnóstico. ¿Cómo se va a estratificar? Para esto, cabe mencionar que nos dicen, pacientes con ventilación mecánica invasiva, vamos a clasificarlo como un PAS leve a moderado, vamos a utilizar leve, moderado, severo. Ahora es leve, moderado y severo, que fue un cambio que se hizo del PALIC 2015, en el cual vemos que nos dice un índice de oxigenación menor de 16 o ISO menor de 2. Y para PAS grave, un índice de oxigenación mayor de 16 o un ISO mayor de 12. Si vemos el ejemplo anterior, recordemos que nuestro paciente tenía un índice de oxigenación de 9.6, por lo tanto es un PARS leve, y tenía un ISO de 5.7, por lo tanto suele ser también un PARS leve. Ahora, vemos en este caso que en pacientes con ventilación no invasiva nos dice que vamos a clasificar en leve a moderado a pacientes con una PAFI mayor de 50 y SAFI menor de 150. Y a pacientes con PARS grave a una PAFI menor de 100 con SAFI menor de 150. Si vemos nuestro caso anterior, nuestro paciente tenía una PAFI de 93 y una SAFI de 156, por lo cual lo clasificaríamos como tal, como, en este caso, como un paciente grave en el caso de la PAFI y de la SAFI como leve a moderado. Recordamos que son casos hipotéticos, pero más que nada para que podamos entender cómo hacemos esta estratificación. Si te fijan, realmente es una estratificación sencilla, no tenemos que hacerla el médico de terapia intensiva, la puede hacer cualquier pediatra con el uso de un pulsioxímetro o una gasometría arterial. Ahora, vamos a tener dos poblaciones especiales, principalmente aquellos pacientes con enfermedad cardíaca cianótica, en la cual, ¿qué pasaría si esto, vamos a aplicar los criterios anteriores, pero aquí tiene que haber forzosamente un deterioro agudo de la oxigenación que no está explicado por enfermedad cardíaca? Pongamos un ejemplo, un paciente con ventrículo único que normalmente satura entre el 80-85% y súbitamente su saturación cae a 60%. Obviamente, si esto es agudo, tenemos que sospechar que nuestro paciente pueda estar presentando un PAS. En el caso de la enfermedad pulmonar crónica, aplica el mismo criterio, que son criterios, todos los criterios superiores, con un deterioro agudo de la oxigenación desde el inicio. Ejemplo, paciente con broncodisplasia, ex prematurito, que normalmente satura 88 o 90% y resulta que súbitamente cae al 75%. Este paciente también entraría dentro de esa estratificación. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos pacientes que los criterios no los embonan en el diagnóstico de PAS? En este caso, tenemos también un criterio para pacientes con posible PAS y pacientes con riesgo para PAS. En el caso de los pacientes con posible PAS, van a ser todos aquellos pacientes que tienen asistencia respiratoria nasal, en los cuales estemos administrando una presión positiva continua en las vías respiratorias mediante BiPAP o cánulas de alto flujo, con más de 1.5 litros por minuto en el caso del BiPAP, y de las cánulas de alto flujo más de 30 litros por minuto. Y vamos que tengamos una PAFI menor de 300 o SAFI menor de 250. Y pacientes con riesgo para PARS, vamos a hablar de aquel paciente que esté utilizando cualquiera de estas interfaces
donde los suplementos de oxígeno requieran que mantengamos saturaciones mayores de 88, pero que no engloben en los criterios para PAS. En estos casos se sugiere que los médicos debemos de considerar tratar a estos pacientes con posible PAS como si tuvieran PAS. Que ahorita vamos a ver estas estrategias terapéuticas. Ahora, entrando ya en el manejo del paciente con PAS. El tratamiento del síndrome de estrés respiratorio se va a basar principalmente en el tratamiento de la condición de riesgo subyacente. ¿Qué quiere decir? Si mi paciente, lo que lo llevó al PAS es una sepsis, hay que tratar la sepsis. Si fue un paciente politraumatizado que trae trauma abdominal, trauma torácico, hay que tratar el trauma. En estos casos, aquí entra también el tratamiento de la lesión pulmonar, que aquí entran nuestras metas de manejo con ventilación mecánica. Y además de esto, el tratamiento del soporte del niño grave, que aquí incluye la nutrición, el manejo con fluidoterapia, si requiere soporte hemodinámico con aminas, entre otras situaciones. Y nuestro objetivo primario en el tratamiento del PAS va a ser asegurar un intercambio gaseoso adecuado, minimizando el riesgo de lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Ahora, vamos a ver que actualmente, a partir de que fue la pandemia de COVID, se volvieron, bueno, ya los utilizábamos desde antes, pero salieron más en auge o se volvieron una moda, incluso en algunas situaciones, la ventilación no invasiva. Vamos a ver que la ventilación no invasiva como tal se ha visto que es efectiva para la sobrevida en ciertas formas de fallo respiratorio agudo, específicamente en pacientes adultos con EPOC. No quiere decir que no sirva, claro que sirve muy bien en pacientes con bronquiolitis, pacientes asmáticos, pacientes con neumonías que no están con un PARS todavía, pero sin embargo, la realidad es que la ventilación no invasiva tiene un beneficio en pacientes con fallo respiratorio agudo hipoxémico. La respuesta es que no. Hemos visto en diferentes estudios y consensos en el cual se ha visto que no lo recomiendan debido a que se ha visto que incluso la mortalidad incrementa en estos pacientes. Por lo tanto, las recomendaciones de la PEMBEC, que es la Conferencia de Consenso de Ventilación Mecánica Pulmonar en Pediatría del 2017, no recomienda la utilización de la cánula nasal de alto flujo y nos refiere que solamente está indicado en los casos con PARS leve a moderado y nos dice que no por utilizar una cánula de alto flujo podemos retrasar la intubación traqueal debido a que estos pacientes incrementan su riesgo de mortalidad. Ahora bien, este es un estudio que se hizo en el año 2019, el cual habla sobre la ventilación no invasiva en pacientes pediátricos. Este fue un estudio realizado en una población importante de 303 pacientes, en el cual de esos 303 pacientes, el 17.5% fueron manejados con una ventilación no invasiva, en lo cual se vio que la tasa de fracaso del uso de ventilación no invasiva en estos pacientes puede hasta el 77.4%, veamos que es una tasa muy alta. Y además de esto, se vio que todos los pacientes con sepsis y PARS tratados con ventilación no invasiva, hubo un fracaso por completo. Además de esto, vimos que en relación a los pacientes manejados con ventilación mecánica, que tuvieron una estancia en la UCI promedio de 4.5 días, al utilizar la ventilación no invasiva se incrementó hasta 15 días. Entonces, veamos que es una interfaz muy importante. Y la tasa de mortalidad global aumentó hasta el 32.1% en estos pacientes. Ahora bien, nuestros metas van a ser principalmente dos objetivos: evitar la apertura y el colapso cíclico aplicando una presión positiva al final de la expiración, conocida como PEP. Esto más que nada en niveles óptimos. Ahorita vamos a quitar varios mitos del PEP sobre todo, y evitar la hiperdistensión de las unidades pulmonares por limitación en el flujo de insuflación y la limitación en la presión aplicada a las vías aéreas. Por lo tanto, tengo tres objetivos de meta: mi uso de PEP, mi uso de volúmenes virales y mi uso de la driven pressure, que ahorita vamos a hablar a qué nos referimos con esto. Ahora, en estos casos, ¿qué es mejor? ¿La ventilación por presión o la ventilación por volumen? La realidad es que el consenso de Pallis nos dice que no hay diferencias. Podemos utilizar tanto la ventilación por presión y la ventilación por volumen. Pero si ahorita les hiciéramos una encuesta, ¿cuántos de ustedes utilizan siempre la ventilación por presión? La realidad es que los pediatras están más familiarizados con la ventilación por presión. Y esto es por varias cosas, principalmente
Uno, porque a lo mejor el volumen que ven de pacientes es más principalmente de neonatos. Dos, porque la realidad es que muchos de nuestros maestros nos enseñaron a utilizar la ventilación por presión debido a que en años atrás los ventiladores que teníamos estaban limitados en volumen y no nos daban volúmenes menores de 100. Entonces, para el pediatra era más cómodo utilizar la ventilación por presión. Por lo tanto, vamos a ver que la ventilación por volumen, que incluso es de las que más utilizamos nosotros en la terapia intensiva pediátrica, va a tener también sus beneficios. Ahora, ambas ventilaciones tienen ventajas y desventajas. En la ventilación controlada por volumen, la principal ventaja es que nosotros podemos controlar el volumen corriente y esto nos va a ayudar a que mejore las alteraciones en la resistencia y en la distensibilidad pulmonar. ¿Cuál se considera una ventaja, entre comillas? Nos dicen que el tipo de ventilación, específicamente en relación al volumen, todavía los pediatras no están muy familiarizados. La realidad es que más que ventaja es una desventaja, sin embargo, Pali lo refiere como una ventaja. Vamos a ver que dentro de las desventajas principalmente es el aumento de la presión meseta, ya que aquí no podemos controlar nosotros las presiones, y lo cual nos puede llevar a una disminución de la distensibilidad con hiperdistensión alveolar, y vamos a ver que el flujo inspiratorio fijo, como nosotros no lo podemos controlar o programar, puede ocasionar una ventilación asincrónica y por lo tanto nuestro paciente va a tener un mayor número de sincronías. Ahora, en relación a la ventilación controlada por presión, una de las principales ventajas es la disminución del riesgo de hiperdistensión con alteraciones en la distensibilidad pulmonar y que podemos utilizar un flujo variable que nos ayude a que el paciente se sincronice mejor con la ventilación. Sin embargo, la principal desventaja es que no podemos controlar los volúmenes corrientes. Entonces, ¿cuántas veces no hemos programado un ventilador? Un ejemplo, ponemos un PIB de 14 y un PEP de 4 y decimos, mi PIB y mi PEP están bajitos, pero si nosotros realizamos lo que son nuestros ejercicios, vamos a ver que nuestro paciente puede que esté metiendo volúmenes tidales a 10 mililitros por kilo. Por lo tanto, no estoy controlando el volumen y recordemos que uno de nuestros objetivos que mencionamos anteriormente son principalmente lo que es la limitación del volumen tidal, que es algo de lo que queremos manejar en estos pacientes. Ahora, otra de las desventajas es que es el tipo de ventilación más familiarizada para la mayoría de los pediatras. Por lo tanto, esto los cohíbe a utilizar la modalidad por volumen. Ahora bien, para poder entender cuáles son mis metas ventilatorias, es importante que conozcamos esta curva, que es la curva del presión-tiempo. Si bien tenemos muchas más curvas, nada más que esto ya sería otro tema diferente, pero con que conozcan la curva de presión y tiempo, ustedes van a poder hacer los cálculos de lo que nosotros tenemos que visualizar para nuestros objetivos. Principalmente, esta curva se va a caracterizar porque vamos a tener un inicio de la inspiración, el cual va a llegar a una presión que va a ser equivalente a la resistencia pulmonar y al flujo que emergemos. Tenemos que esta inspiración va aumentando lo que es el flujo hasta alcanzar la presión pico. Presión pico es muy importante que reconozcamos este punto. Y después de esto vamos a tener un descenso de ese flujo inspiratorio, el cual va a llegar a este punto en el cual nosotros vamos a conocer como presión plateo. Y vemos que estaba descendiendo ya en la fase expiratoria hasta llegar a lo que es el PEP del paciente. Entonces, ¿qué puntos tengo que aprender a identificar en esta curva? Principalmente presión pico, presión plateo o también llamada como presión meseta, que ahorita la vamos a ocupar, y lo que es el PEP. Ahora bien, tenemos aquí imágenes de dos ventiladores. Este es un ventilador Vela que está ahorita, en este caso, es una modalidad en asisto control por presión, en el cual ya la mayoría conocemos los parámetros. Igual vamos a comentarnos un poquito, donde vemos que tenemos la frecuencia respiratoria, el PIB, un tiempo inspiratorio, un PEP, lo que es el trigger y un FIO2. Esta curva que vemos aquí, que es la curva de presión-tiempo, es la que nosotros tenemos que utilizar para el cálculo de nuestras metas objetivas en ventilación mecánica. Y tenemos aquí una imagen de lo que es un ventilador Bennett Puritan 840, en el cual vemos la curva de presión-tiempo en una modalidad de volumen. En este caso, esta también es la curva que nosotros tenemos que aprender a identificar, con la diferencia que aquí yo no voy a ver PIB,
voy a ver volumen-entidad. Cabe mencionar que aquí el volumen-entidad, nosotros programamos el total de lo que se le va a dar al paciente, no lo que le damos por kilo de peso. Y vamos a tener algunos otros parámetros que son los que ya conocemos todos, como el PO2, el PEP principalmente, y lo que es la frecuencia respiratoria. Ahora bien, ¿qué nos dice PALIC? PALIC nos recomienda, en el PALIC 2015 nos recomendaban todavía metas de volúmenes corrientes de 5 mililitros por kilo. En la actualidad, el PALIC del 2023 nos recomienda volúmenes corrientes entre 6 y 8 mililitros por kilo en pacientes con PALIC. Y nos dice no utilizar volúmenes corrientes suprafisiológicos mayores de 8 mililitros por kilo. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, tenemos a un niño ahorita con PAS, el cual pesa 5 kilos y le vamos a dar un volumen corriente a 6 mililitros. Le estaríamos dando aquí 30 mililitros a este paciente, que eso sería lo que nosotros programaríamos de volumen en nuestra modalidad ventilatoria. Ahora bien, nos habla también de una presión meseta o presión platea, en la cual nos dice que esta presión meseta tiene que ser menor o igual a 28 centímetros de agua. Y nos dice que solamente en pacientes con distensibilidad reducida de la pared torácica podemos utilizar rangos entre 29 a 32, pero que tenemos que limitar la presión de conducción a 15 centímetros de agua. ¿Cómo obtenemos estos parámetros? La realidad es que si yo veo mis curvas normales, mi curva de presión-tiempo, no voy a ver reflejada ahí la presión meseta. Para esto, nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa inspiratoria, que es de 3 a 5 segundos, para poder ver la presión meseta, que la veríamos como en esta curva. Esta presión meseta, al restarle el PEP, me va a dar lo que es la driving pressure, o presión de conducción, que son los 3 parámetros pivote que nosotros vamos a utilizar para nuestras metas ventilatorias. Ahora, vamos a ver que en relación de la presión de conducción, o también denominada como driving pressure, que esta va a representar la tensión cíclica a la cual este parénquima pulmonar está sometido durante cada ciclo respiratorio, como comenté, va a ser el producto de la presión meseta, que aquí la tenemos, menos el PEP. Entonces, con este ejemplo, si yo tengo una presión plateo de 28 y mi paciente está sometido a un PEP de 8, 28 menos 8 me daría una driving pressure de 20, que la realidad es muy alta, porque nuestras metas nos dicen presión de conducción menor de 15. Entonces, vamos a ver que dentro de la presión de conducción nos dice si el paciente está con una ventilación de 6 a 8 mililitros por kilo y el paciente vemos que hay una mensuración de la presión de la driving pressure donde esta está por menos de 15 centímetros de agua, yo puedo seguir con mis parámetros ventilatorios que están ahorita. No es necesario que los modifique siempre y cuando tenga estas metas. Y nos dice que en este caso, si mi paciente tiene una presión de conducción mayor de 15, como el ejemplo que ahorita pusimos, que era de 20, tendríamos que hacer una disminución de la compliance o distensibilidad del sistema respiratorio. ¿Cómo se haría esto? En el síndrome de estrés respiratorio tendríamos que limitar el volumen corriente a 6 mililitros. Recordemos que dijimos de 6 a 8. Aquí habría que bajarlo a 6 mililitros. Si esta maniobra no funcionara, tendríamos que hacer maniobras de reclutamiento o titulación con disminución del PEP para mejorar la distensibilidad pulmonar, utilizar la posición prona y el bloqueo neuromuscular y para mantener una PAFI menor de 150. Y si aún así la presión de conducción no disminuye de 15, tendríamos que considerar disminuir mi volumen corriente incluso por debajo de 6 mililitros por kilo. Si se fijan, en ningún momento dicen aumentar CO2, que es una de las principales cosas que hacemos inmediatamente. El paciente empieza con dificultad y lo primero que hacemos es subirle el PO2. Entonces vamos a ver que no son nuestras metas como tal. Entonces, hace un ratito mencioné que cuando hacemos una pequeña pausa inspiratoria en la modalidad, en la curva, se nos va a ver reflejada la driving pressure. Por ejemplo, este ventilador, que es uno de los que normalmente a nosotros nos gusta más, porque podemos realizar todas las maniobras en nuestros pacientes, aquí mismo nos da el cálculo de la driving pressure, que en este caso fue una de 18. Ahora, en relación al PEP, recordemos que el PEP, la finalidad va a ser mejorar la oxigenación principalmente porque va a alterar la presión transmural a través del sistema respiratorio. ¿Cómo vamos a tener esto?
¿Qué es la presión transmural? Como tal, para nosotros, esta es la diferencia de presión a través de la pared de una estructura que suele ser distensible, en este caso, el alveolo, en el cual va a estar determinada por la diferencia entre la presión que está dentro y la presión que está fuera. Es decir, la presión del alveolo que me la va a dar el PEP y la presión atmosférica. Entre mayor sea mi PEP, mayor va a ser mi presión transmural. Por lo tanto, cuando yo aumento el PEP, voy a mejorar la capacidad de distensibilidad de mi pulmón. ¿Y qué pasa? La realidad es que el PEP está muy satanizado y realmente lo hemos visto porque la mayoría de los pediatras le tienen miedo al PEP. Entonces, ¿qué vemos? Que el PEP lo tienen en 4, 5, 6, si bien nos va, pero la realidad es que nosotros utilizamos PEP incluso arriba de 15 en algunos pacientes. No es lo más común, pero ahorita vamos a ver las titulaciones que sí se pueden incrementar y es mejor PEP alto que FIO2 alto, que vamos a ver eso. Ahora, recordemos, esto aplica en pediátricos. Recordemos que neonatos es otro punto y aparte. Ahora, en estos pacientes, Palik nos dice que los niveles de PEP se mantengan por encima de la tabla de PEP más baja. El Art Network creó una tabla en la cual nos dice que de acuerdo al FIO2 es el PEP que debemos de utilizar. Sin embargo, cabe mencionar que eso está realizado en adultos, pero aún así Palik lo aprueba para que lo utilicemos con pacientes pediátricos. ¿Y esto en qué se basa? Fíjense cómo con FIO2 de 30% se utilizan PEP de 5 y vemos PEP de 6 a 8, 8 a 10, 10 a 14, con FIO2 de 70%, cuando usualmente tenemos FIO2 de 100 con PEP de 4, de 5, cuando la realidad es que lo que debemos optimizar es el PEP, más que el FIO2. Recordemos que el FIO2 a final de cuentas va a producir radicales libres y también va a producir una cascada inflamatoria y por lo tanto también va a afectar ese pulmón ocasionando lo que se llama biotrauma. Por lo tanto, no lo consideramos. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto del PEP? Veamos un ejemplo de un pulmón en el cual se le está aplicando un PEP de 0 y vemos que las zonas ventrales de este pulmón están hiperinsufladas, las zonas mediales y dorsales están completamente colapsadas. ¿Qué pasa cuando yo lo someto a un PEP de 10? Empezamos a tener una insuflación que va avanzando hacia lo que son las zonas mediales, siguen colapsadas las áreas dorsales, pero cuando incrementamos a 20, veamos cómo se insufla casi 75% de este pulmón, teniendo menos áreas colapsadas. Entonces veamos cómo el PEP sí es benéfico para estos pacientes. Ahora, nosotros tenemos algo que se llaman maniobras de reclutamiento. ¿En qué consisten o qué son las maniobras de reclutamiento? La realidad es que ellos tienen como objetivo reabrir lo que es la región pulmonar no aireada, en este caso las zonas dorsales del pulmón, a través de una elevación transitoria de la presión transmural. Recordemos que si incrementamos PEP, incrementa presión transmural. Ahora, en este caso, la realidad es que las maniobras de reclutamiento en la mayoría de los pacientes mejora la oxigenación solamente por un periodo limitado de tiempo y no hemos visto que tenga efectos en relación a la evolución, en relación de que el paciente tenga mayor sobrevida o tenga una tasa de mortalidad más baja. Palik, ¿qué nos dice? Palik nos dice que aún todavía no hay datos suficientes para recomendar las maniobras de reclutamiento en pediatría. La realidad es, las hacemos, en algunos casos sí las hacemos, no es lo habitual, es como que uno de nuestros últimos recursos en realidad. Un ejemplo de en qué consisten estas maniobras de reclutamiento, que aquí sí aconsejamos que realmente la haga personal entrenado en estas situaciones, porque si no se hacen como deben ser adecuadamente, podemos tener algunas situaciones adversas. En estos casos, lo que hacemos es ir titulando PEP. A partir del PEP basal del paciente, supongamos que tiene un PEP de 5, nosotros hacemos un incremento de 15 centímetros de agua para llegar a un PEP de 20. Empezamos con PEP de 20, donde cada de 1 a 2 minutos vamos incrementando de 10 en 10 centímetros de agua hasta llegar a 40 centímetros de agua de PEP. Suena una cifra muy elevada, pero esto se fijan son por minutos. ¿Qué pasa? Una vez que llegamos a 40, vamos disminuyendo de 3 en 3 ese PEP cada 3 minutos hasta llegar a lo que denominamos como el PEP de reclutamiento. ¿Y dónde vamos a observar este punto? Hasta llegar a los 15 centímetros de agua o cuando mi saturación baje 1%. O sea, aquí se me pasaba a mencionar que para esto yo tengo que tener antes de esto volúmenes tidales a 6 mililitros por kilo y debemos de mantener al paciente en un
entre 90 a 92%. Entonces, supongamos que mi paciente va a bajar, está en 94% y me hace ese reclutamiento donde baja al 92 o 93%. Ese es mi punto de reclutamiento. Entonces, una vez que llegamos ahí, volvemos a hacer incrementos hasta llegar aquí, nuevamente a un PEP de 40, en el que vamos a disminuir hasta llegar por arriba del PEP de reclutamiento 2 centímetros arriba. Entonces, si mi PEP de reclutamiento, por ejemplo, fue 15, yo me voy a quedar con un PEP de 17, que esta es la manera en que lo hacemos. Ahora, ¿se recomienda la ventilación de alta frecuencia? La realidad es que se ha visto que pacientes con PARS no tiene mucho beneficio, a diferencia de como pensaríamos. Si bien, si esta se utiliza de manera temprana, se ha visto que en algunos niños puede mejorar su pronóstico, pero la realidad es que hasta ahorita no se ha demostrado que tenga un beneficio en la ventilación protectora pulmonar, por lo tanto, PALIC no lo recomienda como una estrategia de protección pulmonar convencional. Vamos a ver que nuestros objetivos en relación a saturación y pH van a ser muy importantes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que a veces queremos tener al niño saturando el 100%. Y este no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es mantener saturaciones del 100%. Nuestro objetivo es en PARS leve a moderado, saturaciones entre el 92 al 97%, y en PARS graves podemos permitirle hasta una saturación de 92% una vez que hemos optimizado el PEP. Y esto se sugiere que evitemos la exposición prolongada a la hipoxemia, que la definiríamos como menor de 88%, o a una exposición alta que se consideraría mayor del 97%. Entonces, si realmente se fijan, nuestras metas de saturación son más bajas de las que usualmente se utilizan. En estos casos, también nos dicen que permitamos hipercapnia permisiva hasta un límite inferior de un pH de 7.20. ¿Qué pasa? Tengo un paciente con PARS, le tomo una gasometría, tiene un pH de 7.28 con un CO2 de 50 y queremos correr a subirle el PO2. ¿Por qué? Porque al paciente le falta que pierda CO2 o porque está con acidosis respiratoria, cuando realmente debemos de ser permisivos y podemos permitir hasta un pH de 7.2 en estos pacientes, siempre y cuando mantengamos nuestras presiones mesetas y nuestra driving pressure dentro de las cifras esperadas y los volúmenes recomendados. Va a haber excepciones donde no podemos utilizar la hipercapnia permisiva, como cuáles: pacientes con hipertensión intracraneal, pacientes con hipertensión pulmonar grave, algunas cardiopatías congénitas, pacientes con inestabilidad hemodinámica o disfunción ventricular significativa. Ahora, haciendo una recapitulación de cuáles son nuestros objetivos, recordemos: volúmenes tidales o volúmenes corrientes de 6 a 8 mililitros por kilo, una PEP de acuerdo a la FIO2, de acuerdo a la escala que mencionamos hace un ratito, presión meseta o presión plateo menor de 28 y una driving pressure menor de 15. No nos lo mencionan como nuestros objetivos, pero la realidad es que también tenemos que mantener una presión pico menor de 35 centímetros de agua. Ahora, ya que vimos las estrategias de ventilación protectora, vamos a ver, ¿nos sirve o no nos sirve la posición prona? Que sabemos que siempre la hemos utilizado, pero tuvo mayor auge después de la pandemia. La realidad es que recordemos que el pulmón tiene 3 zonas, que son las zonas de Wet, en las cuales las zonas apicales van a estar bien ventiladas, pero mal perfundidas. Las mediales suelen estar ventiladas y perfundidas, y las distales suelen estar mal ventiladas, pero bien perfundidas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos la posición prona? Principalmente tenemos un paciente de decúbito supino, el cual, al estar el corazón sobrecargado, nos va a dar que tengamos una disminución de la PAFI, presiones arteriales de CO2 elevadas, una disminución de la distensibilidad pulmonar y vamos a tener zonas heterogéneas de aireación. Vamos a ver desde zonas 1, zonas 2 y zonas 3 de West. Sin embargo, cuando pronamos al paciente, el peso del corazón va a caer y va a permitir que las zonas dorsales del pulmón se puedan ventilar, propiciando que mejore o incremente la PAFI, disminuya la presión arterial de CO2, mejore la distensibilidad pulmonar y tengamos más zonas de aireación homogéneas. Sin embargo, PALIC, que nos dice, ¿nos recomienda la pronación o no? La realidad es que PALIC nos dice que se puede considerar el uso de la posición prona en pacientes con PARS e hipoxemia que no respondan a otras intervenciones. Si recordamos, cuando puse la escala de la driving pressure, era una de las últimas facetas que utilizábamos. Ahora, ¿qué otras medidas de soporte tenemos?
En nuestros pacientes hay que tener siempre una elevación de la cabeza de 30 a 45 grados. No se recomienda la fisioterapia torácica de rutina. ¿Cuántas veces no tenemos al niño, hasta la enfermera haciéndole la fisioterapia? Realmente no está recomendada de rutina. Evitar la ventilación manual a menos que haya condiciones específicas que indiquen lo contrario. Y vamos a ver especificaciones en la cuestión de los tubos endotraqueales y la aspiración endotraqueal. En relación a los tubos endotraqueales, nos toca ver que todavía en pacientes pediátricos no se utilizan tubos con top o tubos con globo. La realidad es que es mejor los tubos con globo. Los tubos con globo son los que nosotros tenemos que utilizar para pacientes pediátricos porque en los estudios se ha visto que disminuye el riesgo de neumonía asociada a cuidados de salud y además mejora también la fuga aérea. En estos casos, de hecho el PARS nos dice que debemos utilizar tubos endotraqueales con globo, siempre y cuando manteniendo una presión del balón menor de 20 centímetros de agua. ¿Cómo se hace esto? La realidad es que al balón nosotros conectamos, cuando no se tiene el instrumento ideal, se conecta una llave de 3 vías y se conecta un manómetro de un manómetro para poder medir la presión. En estos casos, recordemos que esto es pacientes pediátricos. En pacientes pediátricos lactantes, desde el mes, 2 meses, ya utilizamos tubos con balón. Es del número 3 al 3.5 y niños de 1 a 2 años de 3.5 a 4. Y recordemos que para mayores de 2 años tenemos la fórmula con balón de edad entre 4 más 3.5, que sería la forma en que calcularíamos el tamaño del tubo utilizado en estos pacientes. ¿Qué nos dice? Vale, en relación a la aspiración endotraqueal. La aspiración endotraqueal no debe ser de rutina, solamente se debe de hacer cuando realmente hay una respiratoria obstructiva. ¿Qué pasa si mi enfermera por turno lo está aspirando? En estos casos, cada que la enfermera desconecta al paciente, uno, está dando ventilación manual, lo cual todas las metas que ya teníamos las está dejando abajo. Y además de eso, desrecluta el pulmón. Entonces, en estos casos, solo las debemos utilizar cuando realmente lo requieran. Sin embargo, ¿qué nos recomiendan con los lavados bronquiales? La rutina de suspensión de solución salina isotónica antes de la aspiración no se debe de usar en pacientes con PAS. Y la realidad es que en la mayoría de los pacientes que van a aspirar siempre están haciendo lavados bronquiales y eso nos perjudica porque no se reclutan los pacientes. Por lo tanto, no están indicados de rutina y esas serían conductas que tendríamos que practicar todos nosotros de ahora en adelante, sobre todo con nuestro personal de enfermería. Ahora tenemos otros tipos de tratamientos farmacológicos como son el óxido nítrico, el surfactante, las prostaglandinas, el sildenafil. La realidad es que no están recomendadas de uso ordinario en pacientes con PAS. Se ha visto que hay estudios donde hay beneficios, pero hasta ahorita no están como tal avalados de rutina. Si bien va a haber algunos otros medicamentos, como son los beta-agonistas, que todos conocemos como broncodilatadores, los cuales en la mayoría de los pacientes con PAS se ha visto que propician una depuración del líquido alveolar y van a tener varios efectos específicos. Primero, van a mejorar la remoción del líquido alveolar, van a tener acciones antiinflamatorias en el alveolo, estimula la reparación epitelial y tienen su efecto de broncodilatación. Entonces, veamos que no solamente son broncodilatadores, también tenemos otros efectos benéficos para nuestros pacientes. De hecho, hay estudios en adultos donde se ha visto que no hay un beneficio como tal. Sin embargo, hay estudios en pacientes pediátricos, como es este estudio, que es un estudio observacional prospectivo que se hizo en pacientes con lesión pulmonar aguda, en el cual se vio que hasta el 47% de los pacientes que recibían beta-agonistas inhalados en el primer día de lesión pulmonar aguda tuvieron una menos mortalidad en la UCI que aquellos que no lo recibieron. Por lo cual, como tal, sí es algo que pudiera ayudarnos en estos pacientes. Ahora, en relación al uso de corticosteroides, recordemos que los corticosteroides van a contrarrestar casi todos los casos de la cascada inflamatoria. Por lo tanto, tienen una modulación en la respuesta inmune. Y recordemos que estos casos son asociados a liberación de citocinas. Por lo tanto, estos como tal, ¿están indicados de rutina? La realidad es que no. Sí están indicados, pero no de rutina. ¿En qué casos? En aquellos pacientes que requieren tratamiento con corticosteroide por una enfermedad consistente que responde a los esteroides, en pacientes que requieren tratamiento de la inflamación en las primeras etapas del PAX para minimizar el daño pulmonar, como respuesta curativa de esta activa para etapas avanzadas del PAX para mejorar la función pulmonar, para tratar la insuficiencia de corticosteroides. Esto es muy común en el paciente crítico, que a veces tenemos situaciones importantes, y principalmente para tratar los efectos inflamatorios de la ventilación mecánica. La realidad es que hay varios estudios
que algunos apoyan y otros no al uso de corticosteroides. Tenemos el estudio que ha sido como que más renombrado, que es el estudio de Meduri, que es un estudio randomizado multicéntrico, en el cual en adultos nos manejaba bajas dosis de metilprednisolona durante 28 días a una dosis de 1 miligramo por kilo de ataque seguido de 1 miligramo por kilo día de infusión de metilprednisolona durante 14 días y luego realizaban un descete lento dentro de los próximos 14 días. Esto lo realizaron principalmente en pacientes adultos con síndrome de estrés respiratorio grave en la fase inicial. Se vio que había una disminución significativa de la duración de la ventilación mecánica, de la estancia y de la mortalidad y de las tasas de infección en pacientes adultos. Sin embargo, en pacientes pediátricos no tenemos muchos estudios, pero uno de ellos, que es un estudio piloto de 35 pacientes, realizó una prueba placebo de 72 horas de ventilación mecánica en algunos pacientes y en otros dio un ciclo inicial de 7 días de metilprednisolona a 2 miligramos kilo día y luego fueron reduciendo la dosis gradual durante los siguientes días. La realidad es que se vio que no había beneficio entre dar y no dar esteroides. Por lo tanto, no es una pauta que tengamos que dar de rutina en estos pacientes. Ahora, en relación a la sedación y analgesia, recordemos que estos pacientes requieren de una analgesia principalmente. Ahora, las nuevas pautas que nos dicen, requiero forzosamente tener a mi paciente con una infusión de sedación, la realidad es que lo ideal es tener al paciente con dosis de sedación en volumen intermitente. ¿Para qué? Para evitar sobre todo el riesgo de abstinencia. ¿Qué pasa? Y es la realidad con nosotros. La realidad es que en algunas instituciones no contamos con todos los medicamentos para sedación que quisiéramos. El que ahorita nos ha hecho más auge y es el que más nos recomiendan las guías es el uso de la dexmedetomidina. La realidad es que la dexmedetomidina, a diferencia del midazolam, es un sedante analgésico mucho más noble que nos permite que el paciente no tenga una sedación profunda y por lo tanto podamos tener un menos riesgo de síndrome de abstinencia. Cabe mencionar que aún así puede haber síndrome de abstinencia, pero nos mejora esta situación en los pacientes. La realidad es que en la mayoría de los centros es lo más fácil que no se nos hace. Infusión de midazolam, porque es lo que tenemos comúnmente, pero las benzodiazepinas se han asociado a un mayor riesgo de días de intubación, riesgo de estancia intrahospitalaria en la UCI, y así como mayor riesgo de mortalidad, riesgo de síndrome de abstinencia, entre algunas otras situaciones. Por lo tanto, no se recomienda de rutina. En relación a lo que es la analgesia se sugiere que es una analgesia también en bolos intermitentes y que sea principalmente evitando opiáceos. Cabe mencionar que habrá situaciones en las que sí tenemos que usar opiáceos. Sabemos que a veces utilizamos principalmente lo que es el fentanilo, el sulfentanilo, que no es lo más recomendable, pero a falta en algunas instituciones se utilizan infusiones de buprenorfina. Pero la realidad es que deben de ser no de manera en infusión. Y vemos que además de esto se ha visto que con estas medidas que hemos comentado se disminuye el delirio, se disminuyen los días de estancia intrahospitalaria, los días de ventilación mecánica, los costos hospitalarios incluso, e incluso lo que es los síndromes iatrogénicos como el síndrome de abstinencia. Entonces valdría la pena aquí ofrecerles a los hospitales que nos consigan estos medicamentos en las unidades que no los tienen, viendo el beneficio de que sí, van a gastar en la dexmedetomidina, pero a final de cuentas se van a ahorrar días de estancia intrahospitalaria y por lo tanto va a ser menor el gasto para la unidad médica. Ahora, Fali, ¿qué nos dice? Fali nos dice, en pacientes con PAR se deben de administrar sedación mínima, pero que sea efectiva. Recordemos que nos dicen que tratar de embolos, pero habrá pacientes que en realidad sí vamos a tener que utilizar infusiones. En esto nos dicen que debemos de titularla para lograr la estrategia de ventilación mecánica objetiva que facilite el suministro de oxígeno. Recordemos que ya vimos nuestros métodos de ventilación, el consumo de oxígeno y el trabajo de objetivos de respiración. Nos dice que en todo paciente que tengamos con más de 5 días de sedación, tenemos que evaluar para detectar el síndrome de abstinencia, que esto lo realizamos principalmente mediante una escala que se llama CAPD para valorar realizar lo que es el tratamiento y usar un plan sistemático que facilite la retirada de la sedación. La sedación no se retira de golpe cuando tenemos un paciente con infusiones por muchos días. Se tiene que ir retirar gradualmente. Usualmente hacemos descensos que suelen ir del 10 al 15% en estos pacientes. Ahora, en relación al bloqueo neuromuscular, la realidad es que PALIX sugiere un bloqueo mínimo pero eficaz.
¿Cuáles son los beneficios del neurobloqueo muscular como tal? Vemos que esto nos ayuda principalmente en pacientes con PARS grave, no leve ni moderado. Va a minimizar la lesión pulmonar inducida por el ventilador, previene las asincronías, disminuye las presiones transpulmonares y disminuye el consumo de oxígeno. Aquí tenemos que en el 2016 se hizo un estudio donde se valoraron los efectos a corto plazo de lo que son los bloqueadores neuromusculares en niños, encontrando que como tal mejoraba el índice de oxigenación después de 15 minutos de la administración de estos bloqueadores. Por lo tanto, nos mejoraba el riesgo de BILI, barotrauma y la supervivencia del paciente. Pero recordemos que esto se utiliza en PARS grave, no en leve moderado. Ahora, en relación a la nutrición, tenemos aquí todavía algunas ideas donde el paciente grave no debe de comer y tiene que estar en ayuno. La realidad es que eso no debe de ser así. El paciente debe de comer lo más pronto posible, idealmente dentro de las primeras 48-72 horas. ¿Cómo debemos de alimentarlo? ¿Por nutrición enteral o por nutrición parenteral? Por nutrición enteral. Obviamente hay varias técnicas que utilizamos, a veces utilizamos lo que son alimentación por infusión continua con fórmulas poliméricas, que no es lo ideal es que sean bolos intermitentes para permitir lo que es el ciclo normal del paciente. Y esto hacemos nosotros un cálculo mediante sobre estos conceptos con lo que son las fórmulas de Shopping o la fórmula de la OMS, en la cual nosotros hacemos el cálculo dándole un aporte proteico de 1.5 por gramos kilo día, un aporte de carbohidratos del 40 al 50% y de lípidos al 30%. Hay algunos inmunomoduladores que se utilizan dentro de la alimentación para estos pacientes, como son el uso de la glutamina y vitamina D, que si bien no se ha evidenciado al 100% por todos los estudios, pero se ha visto que todavía estas prácticas las utilizamos, están todavía en controversia si hay efectos como tal inmunomoduladores en estos pacientes. En relación a los fluidos, aquí nada más principalmente lo que tenemos que evitar es la sobrecarga hídrica en pacientes con PAS, principalmente en el paciente críticamente enfermo. ¿Qué pasa? Vemos al niño con dificultad respiratoria, polineico, ¿qué traducimos? El niño, por lo tanto, está perdiendo líquidos, pásenle cargas. No están indicadas de rutina en estos pacientes a menos que lo requieran, pero tampoco debemos restringir a los pacientes. Aquí obviamente tenemos que dar las necesidades de líquidos que el paciente requiere, que recordemos que en estos casos, en estos pacientes, usualmente se debe de optimizar lo más posible. Pali que nos sugiere que los pacientes reciban el objetivo diario que se requiere de líquidos para mantener un suministro óptimo de oxígeno y preservar la función de órganos blancos principalmente. Y por último, en relación a la transfusión, Pali nos dice que en pacientes críticamente enfermos con insuficiencia respiratoria, siempre y cuando tengan una concentración de hemoglobina menor de 5, se debe recibir una transfusión de glóbulos rojos. No nos dice menor de 8, menor de 10, por lo tanto, no requieren transfusiones porque incrementan todavía el insulto y el riesgo de que ese par se pueda agravar. Nos dice que no transfundamos si la concentración de hemoglobina es mayor o igual a 7 y el paciente está hemodinámicamente estable. Obviamente, si yo tengo un paciente con 7 de hemoglobina, pero está hemodinámicamente inestable, ahí cambia el criterio. Y no tiene una condición cianótica crónica, por ejemplo, los pacientes con broncodisplasia, pacientes cardiópatas, o que presenten FARC grave o anemia hemolítica, que serían las únicas conclusiones. Ya nada más es una recapitulación de todo el consenso de tratamiento. Obviamente tenemos algunas otras terapéuticas, como es el ECMO, que ya sería la última faceta en estos pacientes. Sabemos que aquí nosotros no contamos con él, pero sería un último recurso en pacientes que no respondan a todas las medidas anteriormente mencionadas. Y por último, todo paciente que estuvo hospitalizado por un PARS debe recibir una valoración a los 3 meses para valorar las morbilidades posteriores a los TIP. De hecho, estos pacientes usualmente nosotros los citamos independientemente de la evaluación del pediatra, casi siempre a la semana y a los 3 meses para evaluar cómo quedaba la situación, porque recordemos que hubo una respuesta inflamatoria por liberación de muchas citocinas. Entonces, estos pacientes pueden quedar con algunas secuelas. Se sugiere que se evalúe lo que es la calidad de vida del paciente, sobre todo la función física, neurocognitiva, emocional, entre otras. Muchos de esos pacientes nos quedan con secuelas neurológicas,
requieren rehabilitación pulmonar o rehabilitación física, entre otras. Y se sugiere que se evalúe a los 3 meses después del alta de UCI por una evaluación pulmonar para detectar anomalías de la función pulmonar y que se evalúe con una espirometría en pacientes que tengan capacidades suficientes y sobre todo que sean derivados a neumología o a pediatría cuando se identifiquen déficits de la función pulmonar. Hasta aquí yo creo que sería toda la información que podría proporcionarles ahorita. Yo espero que haya sido mucha ayuda esta plática y podamos ya implementar mejores estrategias realmente de los pacientes con PAS. Ok, dentro de las comorbilidades más frecuentes que hemos llegado a ver en algunos de estos pacientes, principalmente son las neumopatías asociadas a la ventilación prolongada. Entonces, hemos tenido obviamente pacientes que si bien se quieren derivar de manera temprana, porque quedan portadores de traqueostomía, incluso, o con una capacidad residual funcional limitada, e incluso son los famosos pacientes que después estamos viendo como si fueran asmáticos, pero secundario al compromiso pulmonar o sobre todo al daño asociado a la ventilación mecánica. Entonces, por eso es que hacemos mucho énfasis en llevar esas estrategias, porque si no se llevan adecuadamente, ese es el paciente que más tarde va a ver el neumólogo y que lo vamos a ver caracterizado principalmente. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Un comentario? En línea tampoco hay. En línea tampoco hay preguntas. Yo algo sí que he visto, pero a ver por el manejo del ventilador. Ahí ya vimos que, bueno, tenía ahí como que 7 del estado que marcábamos para. Pero siempre va a estar variado la actividad del paciente. Ok, esa es una pregunta importante, porque Yo ya ve que había cuestado que hasta 8 y luego 7 y luego 6, pero si no manejamos la actividad, siempre va a ser más prolongado desde. Sí, es una pregunta muy importante porque podemos enfrentarnos a un paciente que tenga un PARS y que tenga sobrepeso y obesidad. ¿Y qué pasa? Que hacemos los cálculos en base al peso real y el cálculo debe ser al peso ideal del paciente, porque en esos casos nosotros podemos dar mayor soporte del requerido. Y recordemos que aunque el niño se vea con un sobrepeso o tenga kilos de más, su pulmoncito está desarrollado de otra manera. Entonces sí es muy importante aquí hacer los cálculos en base al peso ideal del paciente. Muy interesante. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Muchas dudas. ¿O lo tenían todo? En línea solo tienen muchas felicitaciones. Bueno, pues si no hay más dudas, preguntas, agradecemos a la doctora Anel, pues esta importante ponencia que nos compartió el día de hoy, todos estos conocimientos, doctora, esta actividad, muchas gracias. Anel, yo sé que ya se acabó, pero preguntan, ¿qué tiempo debe permanecer el paciente en prono o cada cuánto tiempo se tiene que cambiar de posición y cuándo es el mejor momento para ya no utilizar el prono? Ok, la realidad es que las estrategias de pronación que utilizamos usualmente suelen ser de 16 horas pronado y en decúbito supino 8 horas. ¿Cuántos días? La realidad es que no tenemos un margen específico. Hay pacientes que responden muy rápidamente a la pronación y en 24 horas mejoran y mejoran lo que son todas sus estrategias pulmonares, pero habrá pacientes que respondan hasta el tercer día, quinto día, y la pronación obviamente. Aquí nos basamos sobre todo en el algoritmo que pusimos. Una vez que el paciente no está cumpliendo las metas de lo que es la living pressure, hay que iniciar pronación. Ya, no hay más preguntas acá en internet. Gracias. Era que no. Bueno,